Bueno, aquí se puso la clase en grabación. Si ustedes me pueden decir si se ve. Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Se ve, profe. Bueno, hoy es un día de taller obligatorio, es un módulo integrador, porque integra varios conocimientos en el orden a los caminos del ADN a la proteína, como lo dice este título. Por eso nosotros lo consideramos también obligatorio, porque esta temática no la vamos a trabajar en los talleres semanales. Y los contenidos que nosotros hoy vamos a poner en juego van a ser evaluados en las actividades de parciales y de exámenes. Por eso es importante que ustedes se tomen en contacto con estos conocimientos, y la mejor forma es ponernos en contacto así directamente en una actividad en donde podamos, ¿no es cierto?, participar todos. Si hay alguna pregunta, se puede hacer. Ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que las estructuras y actividades metabólicas de las células se basan en un grupo común de moléculas. Nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, y vamos a ver hoy otras moléculas que ustedes ya conocen, porque seguramente en biología han hablado de estas moléculas, que son los nucleótidos. Esos nucleótidos forman lo que ustedes ya conocen, los ácidos nucleicos. ¿Y qué son los ácidos nucleicos? Son macromoléculas formadas por la polimerización en cadenas lineales de nucleótidos. Esos nucleótidos son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos. Para ustedes esta definición seguramente que no es nueva. ¿Cuál es el papel biológico de los ácidos nucleicos? Y cuando hablamos de ello hablamos del ADN y del ARN. Son depositarios de la información genética y responsables de su correcta transmisión de generación en generación. Aquí hablamos de almacenamiento de información y de transmisión de información. Dirigen el ensamble correcto de aminoácidos en secuencias definidas para así, ¿no es cierto?, producirse esto que ustedes ya conocen como la síntesis de proteínas. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, del ADN, del ARN, su estructura, la estructura de cada uno, ¿no es cierto? Y en particular vamos a iniciar este diálogo hablando de los nucleótidos. Y una secuencia de nucleótidos lleva la información biológica. Ustedes saben que se expresa mediante la transcripción de un segmento de ADN para obtener ARN, que se traduce para obtener proteínas. Ya que aquí hablan entonces de transcripción y de traducción. Ustedes recordarán lo que eran los nucleótidos. Los nucleótidos son la unidad constitutiva del ADN y el ARN. Está constituido por una base nitrogenada y por un azúcar. Esto constituye, esta unidad, el nucleósido. Si a ese nucleósido se le añade un grupo fosfato, hablamos de nucleótido. ¿Qué son entonces esas bases nitrogenadas? Esas bases nitrogenadas son moléculas planas, aromáticas y heterocíclicas, como ustedes lo pueden ver aquí. Aquí tienen ustedes al grupo de las purinas y al grupo de las pirimidinas. Esta es la molécula básica, constituida en el caso de la purina por una pirimidina y un núcleo imidazol. ¿Cuáles son las purinas? Es la adenina, que tiene
un grupo amino en el carbono 6, y la guanina, que tiene un grupo amino en el carbono 2, con un grupo ceto en el carbono 6. Las pirimidinas son la citosina, el uracilo y la timina. Esto es muy importante que sepan cuáles son las bases úricas y las bases pirimidicas, para poder entender, ¿no es cierto?, luego los enlaces, tanto sea en el ADN como en el ARN. Entonces dijimos que la base nitrogenada más el azúcar forma el nucleósido. Se forma una unión entre el oxidrilo de carbono 1 de la desoxirribosa con el hidrógeno que está ubicado en el nitrógeno 1 de la citosina, como ejemplo. Se forma agua y se forma esta unión N-beta-glicosílica. Así se formó el nucleósido. Este es un ejemplo de todos los otros, ¿no es cierto?, nucleósidos. Si a ese nucleósido ustedes, ¿no es cierto?, añaden, se le une un ácido fosfórico, o sea que el oxidrilo del carbono 5 de la ribosa forma un enlace con el hidrógeno del ácido fosfórico, de uno de los oxidrilos del ácido fosfórico, se forma esta molécula que es un nucleótido. En este caso, estamos hablando, como la base nitrogenada es la adenina, estamos hablando de la adenosin 5' monofosfato, o también llamada AMP, adenosin monofosfato. Entonces, eso para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo se forman las uniones, tanto sea para formar un nucleósido como para formar un nucleótido. Entonces, ustedes tienen los nucleósidos, la adenosina, la guanosina, la citidina, la uridina, y nucleótidos, la adenosina 5 monofosfato, la guanosina 5 monofosfato, la citidina 5 monofosfato, la uridina 5 monofosfato. Simplemente les muestro esta diapositiva como ejemplo, para que vean, ¿no es cierto?, la diferencia entre lo que son los nucleósidos de los nucleótidos. Entonces ustedes tienen aquí una base, junto con un azúcar, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, y no solamente que se le puede unir en el carbono 5 un grupo fosfato, sino también se le puede unir 2 y 3 ciertos grupos fosfato. En ese caso, se llamará nucleótido monofosfato, nucleótido difosfato o nucleótido trifosfato. Y es así que ustedes pueden tener una combinación de bases para formar nucleósidos y nucleótidos, dependiendo que tengan un solo fosfato o 2 o 3 fosfatos, y dependiendo que tenga como azúcar una ribosa o una desoxirribosa. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, una serie de moléculas que ustedes ya seguramente conocen o que van a poder ver, ¿no es cierto?, durante el desarrollo de esta asignatura en muchas de las reacciones químicas, por ejemplo, el ATP. A nosotros lo que nos interesa son los nucleótidos, con un grupo fosfato para la actividad que hoy vamos a realizar, ¿no es cierto?, que vamos a ver con el ADN y el ARN. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre el ADN y el ARN? El azúcar presente en el ADN es la 2-desoxirribosa, donde aquí ha perdido un grupo oxidrilo y tiene un grupo de hidrógeno, justamente en el carbono 2 de la ribosa. Por eso se llama 2-desoxirribosa. Mientras que en el ARN está presente la ribosa. Sí tiene ese oxidrilo. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Tenemos la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Mientras que en el ARN
tenemos la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina. O sea, la única diferencia es que en vez de ser timina es uracilo. En el caso del ADN, ustedes saben que está formado por dos cadenas antiparalelas de ADN, mientras que en el ARN está formado solamente por una cadena de ácidos nucleicos. La estructura especial del ADN es una doble hélice, donde solamente para el ARN de transferencia podría, ¿no es cierto?, formar una doble hélice, mientras que no así el ARN mensajero, el ribosomal y de transferencia. Esos son los tipos de ARN que podemos encontrar. Todos estos temas los vamos a ir profundizando a lo largo de la actividad teórica de hoy. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, cuál es esa estructura del ADN. Aquí con colores ustedes tienen las bases, adenina, timina, citosina, guanina. Ustedes pueden ver cómo se produce ese apareamiento. Esta es una cadena de ADN y esta es otra cadena de ADN. Y ven ustedes cómo se van apareando de esta forma particular. Adenina, timina, guanina, citosina. Entonces, esas cadenas, ¿cierto?, que les mostré recién, son esas cadenas de nucleótidos, ¿cierto?, que se forman en las moléculas de ADN y ARN. Esas cadenas se forman en una orientación 5' a 3'. O sea, ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta ribosa, que la primera parte está ubicado, este fosfato, unido a este carbono 5 de la ribosa. En este caso es la desoxirribosa, porque es la cadena del ARN. Mientras que continúa con el otro fosfato, el otro nucleótido, unido con el oxidilo del carbono 3 de esta desoxirribosa. Por eso es 5', 3'. Este es el sentido de formación de polimerización de la cadena en este caso, ¿no es cierto?, del ADN, y en este caso del ARN. Pueden comparar las dos cadenas, simplemente que en este caso es una desoxirribosa porque no tiene oxidilo, y en este caso es una ribosa. Hay una complementariedad entre las bases, o sea, en el caso, ¿no es cierto?, del ADN, como le acabo de decir, la adenina se va a unir con la timina o sea, estos dos casos, en estos dos casos, los nucleótidos están, ¿no es cierto?, uno enfrente del otro en la cadena del ADN, y por situaciones, ¿no es cierto?, estructurales, ¿cierto?, esta adenina se une con la timina a través de dos enlaces hidrógenos. O sea, las bases de ambas cadenas se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno. En este caso, la adenina se une con timina a través de dos enlaces hidrógenos. En el caso de la guanina, se une con la citosina, pero en este caso se une a través de tres enlaces hidrógenos. Hay una forma fácil, ¿no es cierto?, de decir cómo son estas uniones y no olvidarse, que yo en algún momento, hace muchos años, había aprendido para que no me olvidara. El famoso Aníbal Troilo y el famoso Carlos Gardel. Eso. AT con dos dobles enlaces, con doble enlace de hidrógeno, y CG con tres enlaces hidrógenos. ¿Cuáles son las características principales del ADN? Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, una cadena de ADN plana, no es así simplemente en el papel, está escrita de esta manera, pero es una hélice formada, ustedes por dos cadenas polinucleotídicas alrededor de un mismo eje. Ustedes pueden ver esas bases que forman los llamados escalones.
¿cierto? Y los grupos fosfatos que quedan hacia el exterior. Las bases quedan en la parte interna de la cadena. Son antiparalelas porque esas cadenas de ADN corren en sentidos opuestos. Uno del extremo 5' a 3' y el otro del extremo 3' a 5'. Como ustedes pueden ver, las bases están en el centro de la hélice, mientras que los azúcares y los fosfatos están en la periferia de las hélices. El sentido de estas cadenas es destrógida. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, que gira esta cadena de acuerdo a las agujas o en el sentido de las agujas del reloj. Nuevamente, entonces, repito, la unión de las cadenas polinucleotídicas son realizadas por bases complementarias, como ustedes pueden ver aquí, lo que está en azul y lo que está amarillo. Azul y amarillo es adenina timina, en este caso, lo que está en verde y rojo, en este caso, citosina y guanina con 3 enlaces en este caso y con 2 enlaces en adenina timina. No quiero dejar de mencionar, ¿no es cierto?, a esta mujer, Rosalind Franklin, que en este caso, en 1955, estaba con su microscopio. Este microscopio seguramente en muchos laboratorios todavía existe, ¿cierto? No son como los modernos de ahora. Pero esta mujer, esta investigadora, Franklin, tomó imágenes del ADN por difracción de rayos X. Entonces forma en ese estudio una X, donde hace suponer de que realmente está formando una hélice, la cadena del ADN. Estos datos que obtuvo Franklin fueron compartidos por Wilkins a Watson y Crick. Y Watson y Crick investigaron a los pocos años, siguieron investigando sobre el ADN y determinan el modelo de la doble hélice del ADN en el año 1953. Ellos compartieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1962, un regreso a la diapositiva. Rosalind Franklin falleció en el año 58, a los 37 años, de un cáncer de útero. En el Reino Unido era inglesa, y en el 53 había aparecido, ¿no es cierto?, habían determinado el modelo de la doble hélice, y para recibir el premio Nobel del 62, y ellos proponen que se le otorgue el premio Nobel de Química, pero como las reglas decían que no se le podía dar un premio Nobel a una persona que estaba fallecida, Franklin no recibió ningún premio. Esta doble hélice de ADN tiene dos surcos, un surco que se llama surco mayor y un surco menor. Ustedes pueden ver que hace una vuelta, y cuando hace una vuelta entera, en esa vuelta hay 10 pares de bases por vuelta, 10 pares de bases, cuya, digamos, el espacio que ocupa esa vuelta es de 3,4 nanómetros, con un diámetro, una distancia, un diámetro de 2 nanómetros de esta cadena, y una distancia entre las bases de 0,34 nanómetros. Eso hace que se formen dos surcos, repito, el surco mayor y el surco menor. Ahora, resumiendo las características del ADN y fijándonos nosotros en esta figura que se encuentra a la derecha, como ustedes pueden ver, hay escalones, está el surco menor, el surco mayor. Las dos hebras se enrollan entre sí para formar una hélice doble, como ustedes pueden ver. Las dos cadenas son entre sí antiparalelas, de 3' a 5', de 5' a 3', y son complementarias. Eso hace que se puedan unir
las bases. El sentido de giro es destrógiro, o sea, que gira como la aguja del reloj. Las bases nitrogenadas, entonces, se encuentran en el interior de la doble hélice, en dirección perpendicular al eje central, constituyendo esos escalones de la escalera en caracol, y eso hace que se minimice las repulsiones de los grupos fosfatos cargados. Otro concepto, ¿no es cierto?, de características que no habíamos visto, que hay, ¿no es cierto?, el ADN en la célula. Hay 6 picogramos de ADN en cada célula. El diámetro de la molécula de ADN es uniforme y las bases púricas se enfrentan con las bases pirimídicas, como ya lo hemos dicho. Entonces, el número de adenina, por ejemplo, es igual al número de timina, porque siempre adenina se une a timina. Y el número de citosina es igual al número de guanina, porque siempre citosina se une a guanina en el ADN. Por lo tanto, el contenido molar de bases púricas va a ser siempre igual al contenido molar de bases pirimídicas. O sea, la adenina más la guanina, que son las bases púricas, van a ser igual al contenido de citosina más timina, que son las bases pirimídicas. Ahora, esa estructura del ADN, nos preguntamos, ¿puede presentar variaciones? Existen, ¿no es cierto?, conformaciones de doble hélices que son estas, la forma A, B y Z. La que estuvimos viendo hasta este momento es la forma B, que es como se encuentra en la célula, con 10 pares de vuelta, 10 pares de base por vuelta de ADN. Existe otra, la forma A. Y esta forma A es una forma donde está más compactada, donde se van perdiendo, ¿no es cierto?, la visualización de los surcos. Y por vuelta, ¿cierto?, hay 11 pares de base. Esta forma se encuentra cuando está deshidratada. La otra forma es la forma Z, que tiene 12 pares de vuelta, 12 pares de bases por vuelta, en donde es más extendida, pero esta forma Z es esa forma de ADN en donde es la forma que se sintetiza. Se puede sintetizar cadenas cortas de ADN, con secuencias definidas, con una sucesión alternada de guaninas y citosinas, y van adoptando una forma de Z. En ese caso, ¿no es cierto?, la conformación Z, el enrollamiento no es de estrógeno, como lo es la forma B y la forma A, sino que es una hélice levógida. Sus surcos, el surco menor es más profundo y el mayor prácticamente desaparece. Ustedes pueden ver en esta figura cómo ese ADN nuclear en los cromosomas se va compactando. Pero primero, ¿no es cierto?, va rodeando lo que se llama a las histonas. ¿Y qué son las histonas? Formando un collar de perlas de 10 nanómetros de diámetro. Las histonas son proteínas de carácter básico, constituidas por lisinas y arginina en gran cantidad. Es un octámero de histonas. Hay 2 unidades H2A, 2 unidades H2B, 2 unidades H3, 2 unidades H4 y una unidad que se llama H1, que es por donde ingresa la cadena de ADN y sale la cadena de ADN. Entonces, aquí se forma una superhélice, como ustedes pueden ver, que está constituido por 146 pares de base. Esto constituye lo que se denomina nucleosoma. Es así como se van, ¿no es cierto?,
van enrollando ese ADN a varios, ¿no es cierto?, histonas, y se va formando un solenoide, que son 6 nucleosomas por vuelta, hay 6 nucleosomas por vuelta, ese solenoide tiene un diámetro de 30 nanómetros, y así, ¿no es cierto?, se va formando lazos de cromatina, se van enrollando esos lazos de cromatina para formar la cromátida. Ese cromosoma tiene un doble hélice de ADN de unos 4 centímetros de longitud. La cantidad de ese material genético se duplica previo a la división celular. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en esta figura no vamos a hablar de estas fases en profundidad, eso ya lo deben haber visto ustedes en biología, con su interfase, y luego todo este proceso de profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, en donde se va duplicando la célula. En este caso, entonces, el material genético se duplica previo a la división celular, como pueden ver, ¿cierto?, en esta figura. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que durante la interfase la estructura de las cromosomas es muy difuso, ¿cierto? Casi que prácticamente no se distinguen, pero sí en esta etapa de la mitosis, la forma más condensada ocurre en la metafase. Cada molécula de ADN debe ser, como dijimos, empaquetada aproximadamente unas 10.000 veces dentro de un cromosoma mitótico. Esta es una figura vista de otra forma como la que les expliqué recién. Si ustedes toman todos los cromosomas, ¿cierto?, los 22 pares de cromosomas autosómicos más el cromosoma sexual, y unen, ¿cierto?, todas esas cadenas de ADN, van a encontrar 2 metros de ADN prácticamente. ¿Cuáles son las proteínas asociadas al ADN? Porque no quiero que les quede el concepto que solamente el ADN se une a las histonas. No solamente a las histonas, sino que también se asocia a polipéptidos con funciones estructurales, a proteínas regulatorias de la actividad génica, a enzimas para la síntesis y procesamiento de los ácidos nucleicos en el núcleo. Y aquí le pongo un título, expresión génica, y esta es una imagen del hombre pensador, expresión génica. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa expresión génica? ¿Quién me comentó de expresión génica? ¿Cuándo apareció esta expresión, este concepto? No solamente que este hombre pensador está pensando lo que significa, sino que también nosotros debemos pensar lo que significa este concepto de expresión génica, porque es muy amplio. Entonces, ahí hablamos de lo que se llama el genoma eucariótico, también eucariota, de la célula eucariota. Cuando hablamos de esto, hablamos del contenido en el núcleo celular de ese genoma, ¿no? Y se lo define a ese genoma como todo el ADN presente en los cromosomas, incluidos los genes y las regiones no codificantes. Entonces se va aclarando un poco el concepto de expresión génica. Entonces, gen es una secuencia de ADN que codifica una molécula de ARN funcional. Ya sea esta una molécula con función estructural, reguladora, o un ARN mensajero que es el intermediario en la síntesis de un polipéptido. Ahora, ese conjunto de ARN expresado por los genes de un organismo se denomina transcriptoma. Y el conjunto de polipéptidos producidos por la traducción de este transcriptoma constituye el
proteoma. Son conceptos, ¿no es cierto?, que han ido, digamos, surgiendo a medida que se han realizado estudios en esta área. Y aquí nosotros en una figura muy simple la figura, consideremos esto un gen. Esta estructura consideremos un gen. Y en este gen están presentes los exones y los intrones. Acá tenemos el exón 1, 2 y 3, el intrón 1 y el intrón 2. Y el exón es el ADN que codifica o codificante, mientras que el intrón es el sin información. Este sin información lo pondríamos con comillas, porque sobre la función de los intrones siempre se está investigando, ¿no es cierto? Y tiene alguna función. No es que sea sin información. Por eso les digo, sin información entre comillas. Los genes, entonces, dirigen la síntesis de las proteínas. Y los que van a codificar son estos exones que ya vamos a ir viendo a medida que transcurre el teórico. Menos del 2% del ADN son utilizados para los genes para dirigir la síntesis de proteínas. En los extremos de cada uno de los genes se producen cambios en la calidad de la información, hace que este gen se comunique con otro gen, pero en el medio de los genes hay cambios en esa calidad de la información. Hace como de unión entre genes en el ADN. El dogma central de la biología molecular implica que la información genética se transcribe desde el ADN para producir una molécula de ARN que es complementaria con la del ADN. Y luego se traduce a la secuencia de aminoácidos para formar una proteína. Este concepto, ¿no es cierto?, lo repito varias veces y ustedes lo deben saber. ¿Y qué vamos a hablar de la replicación del ADN? La figura muestra una replicación del ADN. ¿Cierto? En cada división celular, el capital genético de la célula madre pasa sin ninguna modificación a la célula hija o a las células hijas. Esto exige, por lo tanto, la duplicación o replicación del ADN original, o sea, del ADN de la célula madre. Cada una de las cadenas de ADN de la célula madre sirve de molde para la síntesis de una nueva hebra polinucleotídica complementaria. De cada cadena de ADN se van a formar dos dobles hélices idénticas a la original. Por lo tanto, la célula hija recibe una ADN nueva y una procedente de la progenitora. Por ello, la duplicación se la llama semiconservadora. Entonces, la célula hija, repito, una hebra es nueva, es sintetizada en la replicación, y una es la que procede de la madre. Era el molde para que se replique ese ADN. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto?, la replicación del ADN ocurre antes de la mitosis en la fase S. ¿Cuál es el mecanismo de la replicación del ADN? Me parece una figura compleja para entender, pero ya la vamos a ir viendo de a poco. Primero, considerando en esta figura a esta ADN, como ADN, esta figura, sepan ustedes que esta es una doble hélice, no es plana como lo ven aquí. Se van separando las cadenas. En varias partes de la cadena del ADN se producen separación de las cadenas. Este lugar de separación de las cadenas se llama sitio de origen
o iniciación que son ricas en pares de adenina y de timina, que son más fáciles de separar que las de citosina y la de guanina. La separación se hace en forma simultánea en todos los cromosomas. Ustedes conocen en la célula, ¿no es cierto? En el núcleo hay varios cromosomas, y ocurre en forma simultánea, ¿no es cierto?, estos lugares de separación, o estos sitios de origen o de iniciación, en todos los cromosomas y en muchos puntos de la molécula de cada cromosoma. Esto se llama bubón o burbuja. Este es el concepto de bubón o burbuja, ¿cierto? Entonces, aparecen, ¿no es cierto?, esos sitios de separación de las cadenas, ¿cierto?, que se llaman horquillas de replicación. Se forma primero la burbuja y luego las horquillas de replicación que avanzan en sentidos opuestos. Aquí pueden ver una microscopía electrónica, el ADN de un cromosoma. ¿Ven? Esta es una burbuja. Aquí hay otra burbuja, otra burbuja. Se van formando estas burbujas en diferentes partes del ADN. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cierto? Este es un dibujo de un pedazo de la mitad de la burbuja. Ocurre la replicación del ADN. ¿Y cómo es el mecanismo? Antes de explicar el mecanismo en forma simple, les voy a nombrar algunas de sus componentes, algunas moléculas implicadas en este mecanismo de replicación. Tenemos la helicasa, como ustedes la pueden ver, que está en celeste, la helicasa. Esta helicasa cataliza la separación de las hebras del ADN, o sea, eso hace que se desenrolle el ADN. Aquí, en esta zona cercana, ¿cierto?, al lugar de separación, hay proteínas que son fijadoras de ADN monocatenario que mantienen a las hebras separadas. Tenemos también a la topoisomerasa. Esta topoisomerasa realiza cortes transitorios de la cadena en zonas hipertorsionadas. Eso permite, ¿no es cierto?, que la tensión se alivie. O sea, hace corte, se pega y así sucesivamente. El ADN polimerasa, como pueden ver aquí en amarillo, cataliza los pasos sucesivos de la polimerización de los nucleótidos. Eso va a permitir que se vaya copiando la nueva cadena polinucleotídica. El ADN polimerasa necesita de una cadena preexistente para que pueda, ¿no es cierto?, ocurrir la replicación del ADN. La ARN polimerasa, o también llamada primasa, va a sintetizar un trozo de ARN que se llama ARN cebador, que está constituido por 10 ribonucleósidos trifosfato. El ADN polimerasa alfa va a agregar unos 20 desoxirribonucleótidos y luego ese complejo polimerasa alfa y primasa se desprende y comienza a actuar el ADN polimerasa delta, que es el que va a continuar la elongación, incorporando nucleótidos hasta completar un segmento de unos 200 nucleótidos de extensión, que en este caso, para esta cadena preexistente de ADN, este fragmento se va a llamar fragmento de Okazaki, que tiene 200 nucleótidos. En el caso de esta cadena, la que está más arriba, que se llama cadena adelantada, no va a tener problema para que la ADN polimerasa pueda continuar replicando en la cadena, porque va en el sentido que debe ir. En el ADN polimerasa va en un contrasentido y por lo tanto estos fragmentos se van cortando y así sucesivamente, ¿no es cierto?, luego se van uniendo
por un mecanismo mucho más complejo que nosotros no vamos, ¿no es cierto?, a hablar hoy. Pero la cadena adelantada, entonces, la síntesis prosigue sin interrupción después de la formación de ese iniciador ARN-ADN. Mientras que esta cadena, que se llama cadena retardada o rezagada, se forma en trozos. Finalmente, así ustedes van a tener, ¿no es cierto?, una cadenita nueva de ADN y otra nueva. Entonces van a tener, a partir de una cadena de ADN materna o molde, van a tener dos cadenas de ADN, que van a ir, ¿no es cierto?, a las células hijas. Entonces, resumiendo este concepto, la doble hélice se abre y las dos cadenas de nucleótidos se separan, formando así cadenas nuevas, cada una complementaria de su original. Cuando aparecía en las revistas científicas el concepto de genoma humano, tanto en Science como en Nature, ¿cierto? ¿Y qué nos decía del genoma humano? Donde todos los individuos de una especie tienen la misma cantidad de ADN en cada una de sus células. La totalidad de ese ADN, el ADN en cada célula, se denomina genoma. Y ese es el capital genético, característico del individuo. En una célula haploide, como son las gametas, tanto la gameta masculina como la femenina, el espermatozoide y el óvulo, el genoma o contenido total de ADN está distribuido en los 23 cromosomas. Son 22 autosómicas más uno sexual que puede ser X o Y. Mientras que en las células diploides tiene 46 cromosomas. Hay 22 autosómicas con sus homólogos, constituyendo los 44. Más los dos sexuales que pueden ser XX o XY. Esos homólogos de los 22 autosómicos son similares, pero no necesariamente son idénticos. La longitud del genoma haploide es de unos 3.200 millones de pares de base. Diremos, es uno en la mentalidad, ¿no es cierto?, lo lee aquí, pero uno no se lo puede imaginar, ¿no es cierto?, 3.200 millones de pares de base, la longitud del genoma haploide. Hay 70% de regiones no génicas, que es considerado el ADN chatarra, no menospreciado, porque también hay que ver cuál es la función de esas regiones no génicas. Estudios posteriores pueden realizarse, pueden determinar, ¿no es cierto?, cuáles son las funciones de algunas de esas regiones que hoy consideramos como no génicas, o ADN chatarra. Hay un 30% de secuencias relacionadas con los genes. Y del total de bases, el 1 al 1,5% corresponde a exones codificantes de proteínas. Cada uno de los que estudian todo lo que sea el genoma humano, los genetistas, van cambiando el concepto de información génica de acuerdo al tipo de estudio que realice. Por lo tanto, ¿no es cierto?, a veces los conceptos de información génica pueden variar, porque también puede variar todo esto que hoy les digo yo, y más adelante, en unos años, ¿no es cierto?, puede decirse algo nuevo. Nuestro genoma está constituido entre 20 y 25 mil genes, donde hay una variabilidad intraespecífica, o sea, dentro de la misma especie, de 0,037%. ¿Y qué podemos decir del ARN? Si ustedes la comparan, ¿no es cierto?, con la molécula del ADN, el ARN es una sola cadena, en donde las bases que la constituyen, las bases nitrogenadas, son citosina, guanina, adenina y uracilo. Ya no tiene lo que es la timina como lo tenía el ADN. Tiene base nitrogenada, tiene la ribosa, ya no tiene desoxirribosa, como el ADN, tiene los grupos fosfatos en toda su cadena. Hay diferentes tipos de ARN, el ARN mensajero, el ARN ribosómico, el ARN de transferencia,
también el ARN nuclear heterogéneo, o ARNNH. ¿Y qué es ese ARN nuclear heterogéneo? Agrupa todos los tipos de ARN que acaban de ser transcritos. Son los llamados pre-ARN. Ustedes pueden ver en esta figura electrónica. Se presenta de esta forma en una microscopía electrónica. Son moléculas de diversos tamaños, se encuentran en el núcleo de las células eucariotas y es el precursor de esos distintos tipos de ARN. Uno de los ARN que les nombré es el ARN de transferencia, o ARNT, que es soluble, está compuesto por 75 nucleótidos, y siempre, diremos, y más aún les puedo decir, desde que cuando nosotros estudiábamos el ARN de transferencia, siempre decían que tenía la forma de un trébol. Bueno, no tiene la forma de un trébol, tiene prácticamente la forma de una L, pero para el mejor entendimiento lo explicamos de la forma de un trébol. Los sitios son los que se mantienen, pero estructuralmente, en una forma tridimensional, tiene la forma, la estructura como de una L. Entonces, está constituida, ¿no es cierto?, toda una cadena de ADN, en donde hay regiones, son, ¿no es cierto?, 4 regiones, en donde digamos, las pares de base, entonces existe complementariedad, se enfrentan esas pares de base y se van formando esas hélices. Hay un lugar que es el lugar de reconocimiento del ribosoma, otro lugar que es una secuencia reconocida por un aminoácido ARN de transferencia sintetasa, que es la encargada de unir cada aminoácido con su correspondiente molécula de ARN de transferencia. En esta parte, donde está la región 3' de la cadena de ARN, se produce un enlace éster entre la adenina con el oxidilo del grupo del aminoácido. O sea que aquí se pega el aminoácido. Y en esta región 5' está presente guanosina o citirina. Y aquí hay una región, que es una región que es responsable de la especificidad de aminoácidos, en donde está presente un anticodón, ¿no? Este anticodón, ¿no es cierto?, va a variar, ¿no es cierto?, depende del aminoácido que transporta. O sea, este aminoácido tendrá un anticodón aquí que va a reconocer un codón en el ARN de mensajero. Ese codón o ese triplete de base en el ARN mensajero es el que corresponde para este aminoácido. Pero en el ARN de transferencia necesitan de ese anticodón que va a unirse a ese codón que corresponde a este aminoácido. El ARN ribosómico, que es el 80% del ARN en la célula, está compuesta por 2 subunidades, en el caso tanto en el ribosoma procariótico como en el eucariótico. Nosotros nos vamos a centralizar en el ribosoma eucariótico. Está formado, ¿no es cierto?, por una sola cadena de nucleótidos con regiones de doble hélice intercatenaria, y existe una subunidad grande, 60S, con una subunidad pequeña de 40S, ese ribosoma. Dentro de la subunidad grande está presente un ARN de un coeficiente de sedimentación de 28S, uno de 5,8S y uno de 5S. Mientras que en la subunidad pequeña, 40S, está presente un ARN de 18S. Nosotros no podemos sumar 60 más 40, 100, sino que el coeficiente de sedimentación es 80S, va a depender también, ¿no es cierto?, de la conformación estructural del ribosoma, ese coeficiente de sedimentación, más los componentes que lo contienen. Entonces, este es el ARN ribosómico. Entonces, este es el ribosoma y tiene, ¿no es cierto?, esos ARN. Al microscopio electrónico
se detectan, como ustedes pueden ver aquí, conjuntos formados por varios ribosomas unidos a una hebra de ARN mensajero, con una cuenta de Rosario. Entonces, en esos casos, esos conjuntos se denominan polisomas. ¿Cómo es el ARN mensajero o ARNM, como aparece la sigla? Es el 5% del total del ARN de la célula, lo que hay de ARN mensajero. Se encuentra tanto en el núcleo como en el citoplasma. Se sintetiza como una pre-ARN mensajero, como ustedes pueden ver en esta cadena. Anteriormente, una diapositiva ya les hablé, ¿no es cierto?, de ese precursor. Y finalmente, ¿no es cierto?, se van expresando esos exones, lo que está en rojo, y se forma este ARN mensajero, en donde tiene una cabeza 5' y una cola. En esa cabeza está presente un 7-metil-guanosin-trifosfato, que sirve como marcador para el reconocimiento por el sistema de síntesis de proteína y lo protege al ARN mensajero de esas enzimas hidrolíticas. Por tanto, lo protege de la acción de las enzimas hidrolíticas. En este ARN mensajero, en la zona 3', hay un codón de determinación que está determinado por estos tripletes, UAA, UAG o UGA. Ese es el nombre de las bases, uridina, adenina, por ejemplo. Y hay una cadena, una cola, que se llama poli-A, que está constituida de 100 a 250 nucleótidos de ácido adenílico. Esta cola, llamada poli-A, otorga estabilidad al ARN mensajero. Entonces, ese ARN mensajero está formado por una cadena de nucleótidos que transmite la información genética desde el ADN nuclear. Aquí ustedes pueden ver de otra forma lo que acabo de decirles. El ADN, el ARN mensajero inmaduro, para luego, después del splicing o diferentes cortes, ¿cierto?, se obtiene el ARN maduro. Este era el llamado ARN nuclear heterogéneo, pero el nombre recién y que le mostré una microscopía electrónica. Transcripción. ¿De qué se trata esa transcripción? Esta figura es muy significativa, muy explícita, lo que se trata, ¿no es cierto?, de transcripción. Fíjense en ustedes la cadena de ADN y una cadena que se va formando. Pueden ustedes saber qué puede ser. El ensamble de una cadena de ARN complementario sobre una de ADN. Esa es la transcripción. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, este fenómeno de ensamble de una cadena de ARN complementario sobre una de ADN tiene un sistema de formación muy similar a lo que vimos con respecto a la replicación del ADN que vimos anteriormente, en donde ustedes pueden ver que la dirección de la transcripción sobre la cadena de ADN es en dirección 3' a 5', mientras, ¿no es cierto?, que la cadena de ARN se va formando primero la zona de 5' y luego va pegando, ¿cierto?, los nucleótidos, leyendo las bases del ADN. Por supuesto que tienen que ser complementarios, ¿no? Y recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que la adenina se une con la timina, la citosina con la guanina. En este caso, la adenina, que es del ácido del ADN, la base que corresponde, como es una cadena de ARN, no va a ser timina, va a ser uracilo. Ustedes pueden ver aquí que
está escrito hebra codificante y hebra no codificante o el molde. Si ustedes se fijan, en la cadena de ARN, la adenina corresponde a la adenina de lo que se llama hebra codificante. La guanina, la citosina, U no puede ser T, porque U corresponde a la ARN, pero tiene, ¿no es cierto?, correspondería a T si no fuera ARN. Entonces, por eso se llama codificante, ¿cierto? Se va leyendo esta, pero en definitiva la que está leyendo es esta, ¿no? Por complementariedad, ¿no es cierto?, se entiende esta explicación. Por eso se llama de transcripción asimétrica. Bueno, yo no les nombré, ¿no es cierto?, pero en este proceso de transcripción participa la ARN polimerasa 2. ¿Cuáles son las funciones del ARN? Resumiendo, el ARN mensajero transmite la información genética desde el ADN nuclear hacia el sistema de síntesis de proteínas en el citoplasma. Y sirve de guía para el ensamble de aminoácidos en el orden correcto. ¿Dónde se encuentra? ¿O dónde se localiza? En el núcleo y citoplasma. Y el 5% del total, ¿cierto?, de ARN. El ARN de transferencia participa en la síntesis de proteínas, transportando aminoácidos libres desde el citosol hasta el lugar del ensamble y los va a ordenar a lo largo del ARN mensajero. Se encuentra en el citoplasma y equivale a 15% de ARN. Y el ARN ribosómico cumple ese papel estructural y funcional y se encarga de la síntesis de proteínas según la secuencia de nucleótidos presente en el ARN mensajero. Ese, ¿no es cierto?, es el núcleo prostético de las nucleoproteínas del ribosoma, como lo dijimos, que son gránulos localizados en el citoplasma, sea tanto libres o unidos al retículo endoplásmico rugoso. Corresponde al 80% de ARN. En esta figura se ve claramente el proceso de transcripción y de traducción. Ustedes pueden ver aquí esto cómo se transcribe de forma el ARN mensajero y luego cómo se produce la traducción y por lo tanto la síntesis de la proteína. Vamos a explicar un poquito este concepto. Ustedes saben, ¿cierto?, que una de las cadenas de ADN tiene bases. Ustedes saben que entonces que el ARN mensajero que se forma tiene bases también, que son bases complementarias a la de la cadena de ADN, y que cada 3 bases se forma un codón. Otro codón, otro codón y otro codón. Y cada uno de estos codones corresponde a un aminoácido diferente. Este proceso se llama traducción, desde ARN mensajero a formación de proteína o polipéptido. Un codón es un triplete de nucleótidos. Entonces, cada uno de los codones codifica un aminoácido y esta correlación es la base del código genético que permite la traducción de la secuencia de ARN mensajero a la secuencia de aminoácidos que compone la proteína. Entonces aquí les muestro en este diapositivo, no es para que lo sepan de memoria, simplemente les muestro las 64 tripletes que están constituidos, en el cual hay un triplete de iniciación y hay 3 tripletes de terminación o de stop, como aparece aquí en la figura. Pero puede ser también que muchos tripletes tengan algunas variaciones, pero que codifican también para el mismo aminoácido. Por ejemplo, la leucina, bueno, hay 4 tripletes diferentes. Acá hay otros 2 más. ¿Y cómo es la traducción? En traducción, esta es la cadena del ARN mensajero, esta es la dirección de síntesis hacia la izquierda, y ustedes tienen, ¿no es cierto?, unido el ARN de transferencia a través de un anticodón a un codón del ARN mensajero. Ese RNA de transferencia
llega pegado un aminoácido. Ese aminoácido corresponde al codón característico del ARN mensajero. ¿Y qué pasa? Viene, ¿no es cierto?, otro codón en el ARN mensajero, llega un ARN de transferencia, transportando, llevando consigo ese aminoácido, que corresponde ese aminoácido a este codón. ¿Qué ocurre luego? Entonces, ese ARN de transferencia, en ese ARN de transferencia se corta este aminoácido, y ese aminoácido se va a pegar a la metionina, en este caso a la glicina, se forman enlaces polipeptídicos entre ambos aminoácidos, y este ARN de transferencia se libera. Entonces, luego viene el otro triplete. Entonces viene otro ARN de transferencia que tiene un anticodón, ¿cierto?, portando un nuevo aminoácido que corresponde ese aminoácido a este codón, se pega, y luego estos dos aminoácidos se van a desprender de este ARN de transferencia, quedando libre ese ARN de transferencia, y esta pequeña cadenita de metionina y glicina se va nuevamente a enlazar a la asparagina, formando un nuevo enlace peptídico. Y así sucesivamente se va sintetizando la cadena de aminoácidos. Entonces, este es el concepto. Ustedes tienen aquí el ADN con sus dos cadenas. Esto se forma un ARN mensajero. Y luego, ¿no es cierto?, el ARN de transferencia que va leyendo, ¿cierto?, a través de sus anticodones a los diferentes codones, que corresponden, ¿no es cierto?, a cada uno de los aminoácidos para leer, para poder sintetizar la proteína en el orden que lo explicita el ARN mensajero. Hay modificaciones que ocurren luego de la traducción. Las enzimas que están presentes en la luz del retículo endoplásmico inician esta modificación post-traducción del polipéptido naciente en crecimiento. Hay unión de hidratos de carbonos para formar glucoproteínas, hay formación de enlaces de sulfuro, facilitada por la proteína disulfuro isomerasa, hay adición de lípidos, hidroxilaciones, carboxilaciones, acetilaciones, metilaciones, fosforilaciones. No vamos a ver hoy cómo ocurren estas modificaciones post-traduccionales, pero les nombro, ¿cierto?, para que tengan conocimiento ustedes de esta materia. También ocurren en todo este proceso mutaciones genéticas. Y mutación, ¿cómo se define? Se define como cualquier cambio en la secuencia del ADN. En este caso tenemos una cadena, ¿no es cierto?, de ADN nativa, ¿cierto?, donde genera un ARN mensajero, que es el complementario al ADN, con su base complementaria, y formando una hemoglobina normal, con sus, ¿no es cierto?, con sus cadenas polipeptídicas de la globina. Pero, ¿qué pasa? Si ocurre una mutación en una base, esa mutación va a ser leída por el ARN mensajero, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar, ¿no es cierto?, que el aminoácido no va a ser la glutamina, sino que va a ser la valine, y se va a formar, ¿no es cierto?, hemoglobinas anómalas, formando los glóbulos rojos en forma de OS. Ustedes tienen también, por ejemplo, la dentinogénesis imperfecta, en donde también ocurre una mutación en el brazo corto del cromosoma 4 del gen que codifica para la cialofosfoproteína dentinaria. Y ocurre esto que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Esto se llama dentinogénesis imperfecta. Según la extensión que abarque el cambio en la secuencia del ADN, vamos a tener mutaciones puntuales o cambios estructurales de los cromosomas. Y cuando hablamos de una mutación puntual, implica
el reemplazo de una base por otra, o la adición o pérdida de un par de bases. Cuando hablamos de transición, siguiendo siempre hablando de mutación puntual, cuando hablamos de transición, cuando existe un cambio de una base por otra del mismo tipo, puede ser la base púrica o pirimídica, pero siempre que cambie una base púrica, va a cambiar por otra base púrica. O cuando cambia una base pirimídica, va a cambiar por otra base pirimídica. Por ejemplo, guanina y adenina pueden cambiar una por la otra. Cuando existe una transversión, cuando existe un cambio de una base púrica por otra pirimídica o al revés, una pirimídica por una púrica. O sea, era una base púrica y se cambió por una pirimídica, o viceversa. Esa es la transversión. El resultado de estas mutaciones puntuales puede llevar a las mutaciones silenciosas, a mutaciones de sentido erróneo y a las mutaciones sin sentido. Simplemente no vamos a entrar al tema de la genética, no es el campo no es el campo que estamos hablando hoy, ¿no es cierto?, en profundidad, pero no queremos, ¿no es cierto?, decirles y comentarles algunos de lo que ocurre cuando ocurren algunas mutaciones. Hay casos de mutaciones silenciosas en donde ustedes tienen, ¿no es cierto?, la mutación en el ADN en una base, pero justamente esa base no modificó el codón para el correspondiente aminoácido, aunque se hubiera modificado la base, no se modificó. Y justamente luego viene la señal de stop, por lo tanto, existe una mutación, es silenciosa, porque lo que es producto de lo que ocurra a partir de este ADN, ¿no es cierto?, el producto final que lleva a la síntesis de proteína, esa proteína no se modificó. Pero sí, ¿no es cierto?, existía una mutación. Por eso se llama mutación silenciosa. Hay casos de mutación de sentido errónea, y en este caso, por ejemplo, la adenina, en la cadena de ADN se reemplazó por la guanina. Entonces ya, ¿no es cierto?, ya no es glicina lo que cataliza, sino que es lo que se forma, sino que es serina. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, sí, la timina fue sustituida por adenina en el ADN, o sea, el glutámico, que AA es reemplazado por valina, que es la secuencia GUA en el ARN mensajero. Este es el caso de la hemoglobina S, que hablamos recién. ¿Qué es esto? Y la otra mutación es la mutación sin sentido, en donde puede ocurrir que la mutación ocurra en una parte de la cadena de ADN y puede llevar a que se produzca una señal de stop o de terminación de síntesis, por lo tanto no se sintetiza la hemoglobina. Y eso es catastrófico, ¿cierto?, porque lo que se tendría que producir no se produjo. Eso puede ocurrir en cualquier tipo de síntesis de proteínas. Si ocurre una mutación sin sentido de esta forma, no solamente que no se produce la síntesis, sino que también puede ocurrir de que se pueda eliminar una base o agregar una base y cambia todo el formato de secuenciación de la cadena de ADN. Por lo tanto, lo que inicialmente era un triplete AAG, si se sacan A, el triplete va a ser AGU, le va a leer el siguiente triplete, entonces va a ir leyendo tripletes que corresponden a otros aminoácidos y lo que se sintetiza no va a corresponder a esa proteína que se debería sintetizar, sino va a corresponder a otra molécula que no tiene nada que ver con lo que se debería sintetizar. Entonces eso es catastrófico, puede llevar también a la muerte. En cuanto a los cambios estructurales de los cromosomas, es cuando afectan una porción amplia de cromosoma y alteran el orden del ADN. Tenemos cuatro formas de cambio estructural de los cromosomas que yo les voy a explicar, diríamos, a sobrevuelo y a través de una diapositiva muy
diremos, muy expresiva de lo que significa, que es la delección, la duplicación, la inversión y la translocación. Cuando hablamos de delección, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, es la pérdida de un segmento del ADN. Se corta. Esto ocurre antes de la delección. Se corta este segmento de ADN y se forma este elemento del ADN. Le falta un pedazo. Ese es un cambio estructural de cromosoma. La duplicación es cuando se repite un trozo de ADN. Este es un área. Se puede duplicar esta área. Pueden ver a la derecha la duplicación de esta área original. Este es un cambio estructural. No tiene nada que ver este ADN con este otro. O puede ocurrir una inversión de sentido de un tramo en el mismo ADN. Tienen ustedes en este caso tramo E, F, G, H, por ejemplo, y el tramo se transformó en H, G, F, E. No tiene nada que ver el tramo en este cromosoma con respecto al que está planteado a la derecha. Eso se llama inversión. Hay inversión de los segmentos del ADN. O también el otro cambio estructural es la translocación. Es cuando un fragmento de ADN cambia de posición, sea tanto en el mismo cromosoma o se incorpora a otro. Aquí tenemos, por ejemplo, un cromosoma 4 y un cromosoma 20. ¿Bien? Entonces pueden ser, vean ustedes, ¿no es cierto?, el cromosoma 4 como se traslocó, tomó un pedazo del cromosoma 20. Y un pedazo del cromosoma 4 se transfirió al cromosoma 20. O sea, tienen ustedes dos cromosomas que no tienen nada que ver con los cromosomas originales. Por lo tanto, se producen patologías. Esta diapositiva, ¿no es cierto?, a ustedes les muestra todo lo que yo les he hablado hoy y más o menos sintetiza lo que ustedes ya han comenzado a ver o lo que han visto quizás desde la escuela primaria, la escuela secundaria, y han visto también en biología, pero no quiero dejar de decirles, ¿no es cierto?, que la biología molecular brinda una serie de herramientas. Por ejemplo, esta herramienta que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Ustedes vieron que la polimerasa participa en la replicación, en la síntesis, ¿no es cierto?, del ARN mensajero, en la transcripción. Encima que participan, ¿no es cierto?, en esta reacción, en donde permite multiplicar a través de esta herramienta, bioquímica, que se llama PCR, multiplicar enormemente el número de moléculas de ADN de una muestra desconocida de tamaño ínfimo. Ustedes tienen una muestra desconocida, de un tamaño ínfimo. Ustedes, ¿no es cierto?, a través de esta técnica de PCR, se puede, ¿no es cierto?, multiplicar enormemente el número de moléculas de ADN y hacer todos los estudios correspondientes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Se pueden estudiar la evolución, se puede realizar un diagnóstico prenatal, o también un diagnóstico luego del nacimiento, un diagnóstico de infecciones, una identificación forense, una identificación de huellas genéticas, un clonado de genes, pruebas de identidad y de filiación. Pueden, ¿cierto?, también hacer detección de enfermedades hereditarias y de cáncer. Y yo, ¿no es cierto?, quisiera decirles, ¿no es cierto?, que es muy importante, ¿no es cierto?, decir de que, bueno, diremos, quién hizo esta técnica o quién inventó, diríamos así, esta técnica de PCR o quién desarrolló este método de PCR es Mullis, Kary Mullis, en el año 1986, que es un bioquímico estadounidense, y que gracias al desarrollo de esta técnica recibió el premio Nobel en 1993, 7 años después de publicar sus resultados.
hoy en día, ¿no es cierto?, muy aplicada, y esta técnica, bueno, es utilizada para lo que nos está ocurriendo actualmente con el coronavirus. Bueno, yo les agradezco mucho la atención, espero que no haya sido pesado. Y bueno, aquellos conocimientos que ustedes ya tenían, espero que lo hayan reafirmado. Y aquellos conocimientos nuevos, que los vayan asimilando, y siempre van a quedar dudas en este tema de la biología molecular. Muchas gracias. Rubén, por favor, que los alumnos pongan en el chat el nombre, el apellido y el DNI. Sí.